inicio agradecer de antemano a los oradores que hemos traído, a don Jesús Poveda y a Isla Casanova, y el posterior coloquio que tendremos también con otras asociaciones pro vida españolas. Porque la idea de la vida es aunarnos todos en un solo esfuerzo. En fin, no me quiero enrollar más porque no soy yo quien habla. Y ahora pues les presento a don Jesús Poveda de Agustín. Don Jesús Poveda de Agustín es psiquiatra, psiquiatra, y además es profesor de la Universidad Autónoma de Galicia. Y bueno, un elemento pro vida suficientemente conocido en toda España. Así que, sin más, te dejo en su disertación y iremos poco a poco desgranando ese principio de porcentaje. Lo puedes coger o lo que quieras. Sí, lo voy a coger. Dale No sé tan sujeto ahí para. No, no hay problema. Tienes de sobra. Ahí tienes. Dale al. Sí, bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Dicen que en Madrid o das una conferencia o te la da. Entonces, bueno, pues estamos aquí en este lugar, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir en Moratalaz, en la calle José Bergamín. José Bergamín es un personaje que decía frases cortas de moraleja larga. Y una de las frases que tenía era: si fuéramos objetos, seríamos objetivos, pero como somos sujetos, somos subjetivos. Y vamos a hablar de lo objetivo y de lo subjetivo, ¿no? Vamos a hablar del tema de la cultura, ¿no? Yo también quiero agradecer a don Emilio, pues, que después de 40 años ha conseguido esta parroquia tan excelente, ¿no? Le pregunto cuántos años tenía la parroquia y me dice que aquí, pues ya 40 años, ¿no? En Moratalaz. Para mí es uno de los mejores barrios de Madrid, lógicamente, estamos bien Moratalaz, pensamos así, en muchas de estas, como lugar de vivir, ¿no? Y además aprendes mucho bien de Moratalaz. Vale. Entonces, don Emilio, muchísimas gracias. También muchísimas gracias. Cuando empecé a escuchar bien realizados, cada uno tiene su deformación profesional, ¿no? Entonces, el realizado, todo lo que voy a hacer es un arco. Y uno de mis árboles favoritos es el sauce. El sauce, como sabéis, es salicilus, que es donde sale la decir salicilus. Algunos traen sus cosas. Dices, ¿me puede dar una decir salicilus? Porque cada vez hay muchas aspirinas, pues nunca me acuerdo. Bueno, pues el ácido acetilsalicílico es un principio activo que es muy interesante, porque en dosis baja, 100 miligramos, es un anticoagulante. Y mucha gente pues necesita, tanto tiene una válvula o una neuropatía o tiene problemas de circulación, entonces con el adido, 100 miligramos de ácido acetilsalicílico anticoagulante. Pero hay a personas que les duele la cabeza que tienen que tomar una aspirina. Y con 500 miligramos de ácido acetilsalicílico consigues quitar el dolor de cabeza. Pero cuando tienes una fiebre muy alta, resulta que con 1 gramo de ácido acetilsalicílico puedes quitar la fiebre. Entonces, las cosas no solo dependen de lo que son en sí, sino también de la dosis. Entonces, como veis, hemos metido como 2 factores interesantes. Lo que decíamos el Bergamín, que si fuéramos objetos seríamos objetivos, pero como somos sujetos, somos subjetivos. Y luego también que el objetivo depende también de la dosis. Y luego estamos en un sitio muy interesante, que es pues, la parroquia de la Presentación. No es la parroquia de San Juan de la Cruz, era el sitio donde viví yo antes de venir aquí a Moratalaz, donde pues San Juan de la Cruz es todo un personaje. Pero es que la Presentación
quizás es casi el subtítulo de esta conferencia. La conferencia llama de cultura de la vida, cultura de la muerte. Yo en una pregunta tengo un reto, es que los alumnos quieren aproximadamente 15 segundos de atención. O sea, no mucho más porque está el móvil, está el CAM, está la tablet. Y entonces siempre me gusta decir, bueno, cultura de la vida, cultura de la muerte, tú eliges. En síntesis sería, cultura de la muerte es una cultura muy egocéntrica, cada uno está pensando que si yo tengo que estudiar o yo tengo que planear o yo tengo que entretenerme en una cosa. La cultura de la muerte tanto los datos y yo la esa de que si yo tengo que estudiar, si yo tengo que si yo tengo que tomar para yo es un poco la cultura de la muerte. Y muy en síntesis, la cultura de la vida no es yo, sino tú. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué quieres que vayamos? Es como si hay un cambio casi antropomórfico, ¿no? Que está pensando en el mismo animal y que está pensando en los demás y hay que aparecer una figura preciosa que sepamos nosotros. Entonces el de nosotros es vamos a intentar pensar en los demás. Bueno, pues la cultura de la muerte tiene mucho que ver con el egocentrismo, la utilidad, el yo me conmigo y la cultura de la vida que yo mucho que ver es nosotros. De hecho, la presentación, pues cuando San Joaquín y Santa Ana presentan a la vez y todos nosotros. Esa es la primera idea que quería como dejar, así como gráfica. Esto funciona muy bien como una servilleta, pero igual, con alguien y ya te cuenta la tercera vez la misma cosa sobre el mismo y te oye, aprendí una conferencia para cómo estar muy metido en el yo, una cara de yo. Dice, cuando uno está más pendiente de los demás, pues, le pone más cara de tú y de nosotros. Bien, esta es una imagen con la que quería empezar esta exposición, ¿no? A mí me parece que quizás se puede parecer un poco dicotómico decir cultura de la vida, cultura de la muerte, tú dices, pero me parece que es muy acertado porque fue Juan Pablo II el que empezó a hablar de la cultura de la vida y la cultura de la muerte. La cultura, a mí me gusta mucho definirla como la cultura es impregnar de espíritu la materia, ¿no? Puedo poner un ejemplo muy visual y muy sencillo, que una piedra es una piedra, pero si tú esculpes una piedra, tú tocas la letra es una escultura. Eso. De alguna manera, la cultura cristiana lo que hace es dar espíritu pues la materia, ¿no? Y entonces ahí aparece lo que es la cultura de la vida. En cambio, la cultura de la muerte lo que hace todo lo contrario, que es separar, romper, dividir, ¿no? Entonces, esta idea de la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, ¿no? Podemos decir a veces que la cultura de la muerte es como la destrucción de la cultura de la vida. Mm, hace años, cuando en España se empezó a debatir la cuestión del aborto, años 80, principios de los 80, algunas personas, estamos todavía aquí, 40 años después, eh, decíamos que aborto mata, a eutanasia muere. ¿No? La gente se reía, ¿no? Pero ahora se da cuenta que esto va así. Que cuando uno hace temas de cultura de la vida, haciendo un hueco a la cultura de la muerte, pues uno puede acabar con quien aborto mata, a eutanasia muere. ¿No? Muchas veces nos podemos plantear un poco la cuestión un poco como más de fondo, ¿no? ¿Qué entendemos por el ser humano? Porque en el fondo, el comentado con el geneticista es obvio, es una persona que se odia, y cuando se suicida, es como si más son solos, no se las de algo, los pequeños detalles, un nombre, pues son solos. Y a veces nos planteamos qué es el ser humano. Entonces, quizás echa la cuestión de fondo con la cuestión de la cultura de la vida. ¿No? La cultura de la vida, todos entendemos que la cultura de la vida es la cultura del respeto.
sistema, la verdad, sí, y las cosas que dentro del sistema. Y dentro de ese sistema puede haber minerales, que los hay, puede haber animales, que los hay, puede haber humanos, que los hay. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia del momento en el que estamos en la actualidad? Es del año 2000. Que, haciendo un brevísimo resumen de cada icono de persona, aterrizar como puedas. Había una frase muy famosa que era, cuéntamelo todo, pero en síntesis. Y al principio había dinosaurios, se convirtieron en petróleo, y luego los árabes se compraron Mercedes. Es como una síntesis, como excesiva, ¿no? No quiero hacer una síntesis casi ahora, ¿no? Pero de alguna manera, eh, el cristianismo hace una cosa muy importante, que es recoger en el griego eh, el concepto libertad, de recoger de Roma el concepto derecho y de pronto añadir un concepto que es el concepto de dignidad. La dignidad es un concepto de lo cristiano, que es la dignidad de los hijos de Dios. Entonces eso nos queda muy bonito, interesante, ¿no? Pero eso que se transforma en que puedes hacer que la cultura sea una cultura teocéntrica, donde Dios está en el centro, como el hombre es hijo de Dios, pues se comporta como tal. ¿Qué pasa cuando llegamos a la Edad Media, empiezan los distintos momentos históricos, ¿no? Pues que se deja de ser teocéntrico para ser antropocéntrico? Entonces aparece la jornada del ser humano, que está de Leonardo da Vinci, tan famoso. Y pues aparece aquí como que ya el mundo no es teocéntrico, que está en el centro, sino que aparece el ser como antropocéntrico. Pero ya resulta que hemos pasado a un mundo donde ya no es un mundo antropocéntrico, sino que es un mundo que nos ha tocado decir que es biocéntrico, donde dentro de la biología hay plantas, animales, y pero nos ha tocado un momento histórico muy interesante, porque tenemos que volver como a descubrir qué es el ser humano, ¿no? Insisto en esta idea de la facultad, es una formación que tengo cuando tienes alumnos, cuando algunos de los que estáis aquí, poco a poco para enseñar facultad, y vemos el aleteo del alumno que así y te dices que el ser humano se puede definir muy en síntesis como un animal, como el estómago racional y emocional. Entonces, el ser humano realmente tenemos una parte de la que ahora, tenemos una parte de la natura, del pasado, tenemos una parte de la razón, tiene que ver con el futuro. La razón sirve para pensar en el futuro, la emoción sirve para vivir el pasado y tener una ética, si está bien, está mal. Y el mundo de la acción es el mundo del presente más absoluto. Estamos muy en el presente. Uno de las cuestiones que pasa ahora es que el ser humano evoluciona, cuando somos pequeños, podemos estar en este triángulo del mundo de la acción, con muchas pequeñas circunstancias los que somos muy mayores y que están pensando, y los que son muy adolescentes están en este triángulo, en este poco de cómo se siente. Entonces, tenemos una sociedad donde se habla mucho del sentimiento, tanto como que el sentimiento a veces que corra a la razón, como corra incluso a la acción. Y es muy interesante ver que el ser humano somos las personas, somos lo que hacemos, somos lo que sentimos y somos lo que pensamos. En la medida que una persona va creciendo, la más esa dirección que trae los niños, los niños cuando hacen algo lo hacen, luego que es los adultos intentamos pensar y luego aprender. Y de esa manera haces mejor. ¿Qué quiere decir pensar, sentir y hacer? Que no te quedas en el instante,
las personas que se mueven suave, que en el mundo de la acción es muy importante porque al final estos son amores y no van a atraparnos. Como dice Rosarito, porque te da ayuda. No quieres que te quieras si no estás aquí. No tienes que estar aquí y ahora. Pero para hacer bien las cosas aquí y ahora, a lo que pensamos, ¿qué voy a hacer cuando estoy aquí y ahora? Ya hay que tener una experiencia que te da el mundo de la emoción. Bueno, pues esta idea es tan interesante del ser humano, son las ideas, son las emociones y son las acciones. Resulta que en la cultura de la muerte se cuestionan. Se cuestiona porque en la cultura de la muerte no hay ideas, porque no existe para ellos el concepto verdad. Bueno, lo dan un poco para que asustar a eso. Para la cultura de la muerte no existe la verdad, sino que existe verdad. No lo conocer, por verdad no está en ningún sitio, porque no puedes argumentar. Pero cuando estás argumentando con alguien y dices, esto es una pizza, pero que no, para ti es una pizza, pero para mí no. Entonces, bueno, es una pizza. ¿No? Entonces ellos están en el mundo de la posverdad. No existen las emociones, que es una cosa bien importante, la emoción es una cosa bien importante. La emoción es una emoción profunda. Existe el mono nacional, el mono profundo, no existen las emociones, sino que existen las sesiones. Todo esto es como veis, muy subjetivo, como decía, mientras que esto es más bien objetivo. Entonces hay que tener en cuenta que la cintura de la muerte nos movemos solamente en un mundo subjetivo, donde no existe la verdad, no existe la razón, donde no existe la emoción, sino la sensación. Y los hechos se interpretan en función de a veces de los intereses. Entonces, como veis, el contraste entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte son contrastes muy difíciles de compaginar. Yo me he preguntado, como seguro que os habéis preguntado muchos de vosotros, al menos nos lo hemos preguntado Fuencisla y yo antes de subirnos a esta mesa, si la gente que escuchó la conferencia del Papa León XIV en el Congreso escuchó o solo oyó, porque estuvieron ahí aplaudiendo y aplaudiendo hasta que se fue. ¿No? Entonces parece que no, que vieron la parte como subjetiva. ¿No? Todo ese discurso tan trabado y tan poderoso, ¿no? ¿Qué es la cultura de la vida? Pues la cultura de la vida es respetar esa vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Eso es cultura de la vida, ¿no? En la cultura de la vida existe la verdad, como decía, mientras que en la cultura de la muerte no existe la verdad, es la posverdad, ¿no? En la cultura de la vida, y estamos en la parroquia de la presentación, entonces la presentación no deja de ser de San Joaquín y Santa Ana presentan a la vida, como si fueran lo que son los administradores de la vida, cuidadores de su hija, ¿no? Mientras que, y esta es la visión de la cultura de la vida, la cultura de la vida no somos los dueños de nuestra vida, somos los administradores. Pero la cultura de la muerte son los dueños. Entonces yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero. Para que no es tu cuerpo, tampoco puedes hacer lo que tú quieres. Es que para ellos, insisto, no hay soy administrador de mi vida ha sido como decía Juan Pablo, pues es un don, ¿no? Desde la vida, pues voy a ver cómo administro esto que no es mi tarea, ¿no? Para ellos no es un don, sino que es mía. Como soy yo. Entonces, como veis, el tema de cultura de la vida, cultura de la muerte, es como a veces muy difícil de compatibilizar. No obstante, yo siempre rompo una lanza por temas comunes para empezar a hablar, ¿no? La idea de que la vida nos es dada, enseguida nos damos cuenta que la consideramos como algo que es también sagrado, ¿no? Porque es algo que nos es dado, ¿no? Cuando le quitas el que nos es dado y que nosotros somos los dueños,
pues evidentemente, si yo soy el dueño, hago con las cosas como hago con los objetos, no con los sujetos. Volvemos a esa cita de la cultura de la vida se apoya en la verdad, por lo tanto es realista, mientras la cultura de la vida se apoya en mi verdad, que a veces no es ni siquiera realista. Eh, Nosotros, las personas que nos manejamos en la cultura de la vida, estamos en el nosotros, nunca mejor dicho, mientras que en la cultura de la muerte están más en la visión política, que es el arte de lo posible, ¿no? No de lo deseable, ¿no? Nosotros estamos más un poco en lo deseable, ¿no? La cultura de la muerte se preocupa mucho del famoso bienestar, mientras que en la cultura de la vida nos preocupamos mucho del bien ser, ¿no? Y de hecho nos llama la atención como en países que son como menos desarrollados socioeconómicamente, a veces son mejores, aunque nosotros estemos mejor, ¿no? Entonces el bienestar y el bien ser es otra de esas diferencias entre cultura de la vida y cultura de la muerte. Eh, Cuando uno trasciende y ve esa cultura de la vida en un sentido de administrar y poseer y de compartir, pues uno lo que hace evidentemente es abrirse a la felicidad, ¿no? De alguna manera Dios lo que quiere es que seamos felices en la tierra, ¿no? Mientras que en la cultura de la muerte lo que quieren es que seamos útiles. Y cuando no eres útil, pues para esto tenemos la eutanasia, que te conviertes un poco en un estorbo, ¿no? O sea, no es tanto por lo que uno es, sino por lo que uno rinde, ¿no? Eh, Dios te quiere feliz y la cultura de la muerte te quiere útil, ¿no? La cultura de la vida es una cultura transformadora, es una cultura creativa, ¿no? Mientras que la cultura de la muerte es una cultura destructiva, ¿no? Por ir un poco más a la raíz, ¿no? En la cultura de la vida nos movemos decíamos antes, por la verdad, nos movemos por la belleza, nos movemos también por el bien de las cosas, que estén bien, ¿no? Mientras que a veces en la cultura de la muerte no hay verdad, insisto, hay posverdad, no hay belleza, hay muchas veces como una exaltación de la fealdad, ¿no? Y desde luego que el bien o el mal es como muy, muy demasiado subjetivo, como decía Bergamín. A veces una conferencia como esta puede quedar como muy teórica. Oye, Jesús, me ha parecido muy interesante esto del marco teórico que haces, pero luego, ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer para poner en marcha la cultura de la vida, ¿no? Yo tenía como varias ideas, ¿no? Muy, muy, muy concretas, ¿no? Una primera idea, como ejemplo y manifestación de cultura de la vida, una actitud de servicio. En el dibujo ese del yo y el tú lo hemos visto, ¿no? En la cultura de la vida hay una actitud de servicio que es en qué te puedo ayudar, ¿no? Una persona que está aquí, Ana, trabaja en un refugio que se llama el Refugio Vida, que está justo enfrente de un establecimiento de abortos, ¿no? Y ahí la frase favorita es: ¿qué necesitas para no abortar? Un ejemplo de cultura de la vida en acción, ¿no? Entonces es una actitud de servicio, no una actitud de servirse del otro, ¿no? Luego también una actitud de sentido, ¿no? De sentido de las cosas, ¿no? Muchas veces el tema del aborto, de la eutanasia, puede, entre comillas, resolver una situación, pero no desde luego que va al fondo de la cuestión, ¿no? En cuanto no hay un respeto a la vida, sino un eliminar la vida, eso no es una solución, ¿no? Se pierde el sentido de trascendencia, ¿no? Una cosa muy, muy típica de la cultura de la muerte es como que es la cultura del instantáneo, ¿no? Del aquí y ahora, ¿no? De la ley del más fuerte, aquí te pillo, aquí te mato, nunca mejor dicho, ¿no? Mientras que la cultura de la vida hay una visión de trascendencia, de consecuencia de las cosas, ¿no? La ética no deja de ser una visión donde uno compara si las cosas están bien o están mal, ¿no? Eh, Hay una frase, y me pedían que la intervención mía pues durara media hora, que a mí me gusta mucho y que vamos a darle varias vueltas como un ejemplo de cultura de la vida en acción, que es esa frase de la Madre Teresa, ¿no? Que dice que era pues un dicho indio, ¿no? Que es
todo lo que no se da se pierde, ¿no? Entonces, claro, si somos verdaderamente administradores de nuestra vida y entendemos que la vida es un don que se nos ha dado, tenemos que descubrir qué dones tenemos y poner esos dones en servicio o al servicio de los demás. A mí me gusta mucho decir que la cultura de la vida es tremendamente creativa, ¿no? Y que aunque ahora aparentemente las cifras son muy duras, ¿no? Las cifras del aborto, las cifras de la eutanasia empiezan a inquietar en España, ¿no? Bueno, estamos en plena batalla, ¿no? Eso yo lo considero una batalla cultural, ¿no? Donde nos dimos cuenta, por ejemplo, que una de las armas de la cultura de la muerte es eh, la manipulación del lenguaje, ¿no? Entonces, como nos dimos cuenta de eso, pues en España cuando empezó a aparecer el concepto IBE, pues enseguida hubo una respuesta social muy grande de que el IBE no se puede usar como concepto, ¿no? Cuando apareció el tema del IBE, que era la interrupción voluntaria del embarazo, yo me acordaba de una frase de San Agustín que decía que lo malo de la mentira es la parte de verdad que hay en ella. Entonces, el IBE tiene algo de cierto, que es la E de embarazo, pero ni es interrupción, porque es un terminar con la vida, ni es voluntaria. Las personas que trabajamos, ahora no contará Francisla, ¿no? En entornos donde se produce el aborto, te da pena muchas veces la presión que hay sobre esa mujer. Entonces, acabar con la manipulación del lenguaje, llamarles a las cosas como son, meter las cosas en unos referentes amplios, ¿no? Yo creo que de este viaje del Papa hay muchísimo que aprender y una de las cosas para aprender es poner bien los contextos para entender bien luego los textos. Yo creo que desde el movimiento Pro Vida, tenemos que ir creando como términos que resulten como más convincentes, ¿no? La cultura de la muerte, incluso las mismas personas que están en la cultura de la muerte, ¿no? Gente que trabaja en establecimientos abortistas se dan cuenta de sus grandes limitaciones. Voy a contar dos cosas muy personales. Una de ellas es hablando con el director de este establecimiento abortista. Le dije, oye, tú eres ginecólogo, tú sabes lo que es hacer abortos, ¿no? Y frase suya, ¿no? Dice, yo me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero. Pues que hay un momento en el que el dinero ya es como los narcotraficantes, que solo puedes quemar, ¿no? Dice, porque gano dinero por el aborto, por los convenios que tengo y gano dinero por el material biológico. Dice. Entonces ellos mismos se dan cuenta que no son pro mujer, ni son pro ayuda o pro... No, es un negocio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hablar mucho, con mucha claridad, con mucho respeto siempre, por supuesto, a las personas, sin dudar de las intenciones, ¿no? Pero poner de manifiesto los hechos, ¿no? Porque los hechos son ciertos, ¿no? Entonces, por eso, en la cultura de la vida nos apoyamos en la verdad, nos apoyamos en la belleza, nos apoyamos en la bondad, ¿no? Y yo creo que esta es la gran tarea que tenemos que hacer, ¿no? Pasa el tiempo, las cifras del aborto siguen creciendo, son verdaderamente espeluznantes en España, pero también es increíble el esfuerzo desde la sociedad civil para parar esto, ¿no? Me comentaba, por ejemplo, hace un momento Ana, que una chica que han rescatado, pues comentaba que ella ya había abortado una vez, que iba a abortar otra vez, y planteándole la ayuda y leyendo este libro, pues decidió no abortar, no se lo ha leído entero, pero que estas son cosas muy de la sociedad civil con mucho sentido de trascendencia. Por eso a mí no me parece nada casual que estemos en la parroquia de la Presentación, que estemos en un lugar donde amamos verdaderamente la verdad, amamos verdaderamente la belleza y el bien, ¿no? Y respetamos la libertad. Y este es un último tema que deja para el final, que es la siguiente idea. A mí me gusta mucho viajar. A veces cuando la gente me dice, joder, Jesús, ¿qué camisas tienes? Y pues que me la compré en el último viaje. Entonces estuve hace poco en Tailandia y apareció en la calle una persona muerta, de mediana edad,
yo como médico pues, me acerqué, comprobé que estaba muerto, ¿no? Y pregunté, ¿cómo ha sido esto? ¿No? Y me dijeron, no, estaba escrito. Entonces, en el mundo oriental las cosas están escritas, yo no pregunté nada sobre lo mío, no vaya a ser. ¿No? En el mundo occidental, en el mundo judío-cristiano, existe un concepto, que es el último concepto que quiero dejar metido en la cabeza, que es el concepto de la libertad de los hijos de Dios. Y entonces resulta que Dios nos quiere libres, aunque a veces hagamos atrocidades, como situaciones culturales como la que estamos viviendo ahora, pero nos quiere libres, porque el amor también tiene que ser libre. Entonces ese combate entre cultura de la vida y cultura de la muerte no deja de ser también un cántico a la libertad, ¿no? En algunos pensamientos hay una cultura de que las cosas están escritas, en el pensamiento judío cristiano las cosas no están escritas, las escribimos nosotros, somos libres, y por eso a mí una de las cosas que me gusta mucho hacer son rescates, ¿no? Que es intentar ayudar en el último momento a una persona para que no aborte y conseguir que esa persona no aborte en muchos casos. Yo creo que es un reto que cada uno tenemos que hacer a nuestro nivel. Algunos tenemos la suerte de ser profesores en la universidad, como en la autónoma, otros tenéis la suerte de trabajar en una farmacia, otros como padres de familia, otros como profesores de instituto, ¿no? Cada uno de donde estamos, creo que tenemos que dar ese don que tenemos de la vida, construyendo esa cultura de la vida. Cuando me invitaron a venir y era un viernes, yo los viernes solo tengo consulta hasta última hora, además me dejo las cosas más interesantes para el viernes ya sin la presión de la semana y tal, pero dije, tengo que ir, porque a mí me pasó una cosa, y ya con esto sí que acabo, que es estudiando la carrera de medicina, en sexto, tuve que hacer una rotación por ginecología y tuve que atender a una mujer que tenía un aborto espontáneo. Entonces, un porcentaje de embarazos acaban en abortos espontáneos y, y me acuerdo que después de hacer el grado me dijo el jefe de ginecología de La Paz, mira, es muy importante que recompongas en la bandeja los brazos, las piernas, abdomen, tórax, cráneo, placenta, para que esté todo, ¿no? Entonces me quedé un poco mirando aquel puzzle y me quedé un poco con la reflexión, ¿no? Que la naturaleza tiene sus reglas, y por eso existe el concepto de aborto espontáneo, pero que los hombres pongamos nuestras leyes para acabar con esas vidas humanas, y además digamos que lo hacemos legal, me parecía tremendamente injusto. Entonces, adquirí el compromiso de dar voz a esos que no tienen voz. Por eso cuando me dices ven, pues lo que todo... Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pasa por directamente al siguiente ponente, que la Casanova es abogado y psicólogo. Estamos escuchando a mujeres que se necesitan un poco de la ciencia o que pero que luego nos ganamos en nada. Descubrirlo y podéis, pues, lo compráis, estáis cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Emilio, que no sé quién es, si está por aquí. Un placer, que nos ha abierto las puertas de la Casa de Dios. Puedo, gracias a Enraizados, a Carmelo, este libro es el producto de un trabajo de toda mi vida profesional, que yo tengo más de 30 años de ejercicio profesional y aquí hay casos clínicos de personas que han sufrido por el aborto, algo que es totalmente negado en nuestra sociedad. Estoy pensando que yo lo he escrito desde mis creencias, porque yo soy católica, y lo he escrito desde la misericordia, desde la ciencia, pero también desde la misericordia.
y me siento muy feliz de estar en una iglesia porque aquí cerquita, en el sagrario, está nuestro Señor Jesucristo, que casi, que es pura misericordia y casi podemos escuchar su latido de su corazón. Casi, ¿no? Y, y es un corazón al que yo quisiera parecerme a él en cuanto a que poner el corazón en los pequeños. Por supuesto, todos sabemos que el ser humano más indefenso es el que está en el vientre de su madre y depende totalmente de ella. Pero también cuando trabajas y ayudas a mujeres y a hombres que han sufrido por el aborto, te das cuenta de que son igualmente seres dignos de poner en ellos el corazón. Y es casualmente es que lo que yo he tratado de hacer al escribir este libro, que no es mío solo, es un libro de colaboración donde hay participación de psicólogos de diferentes orientaciones, todos confluimos en lo mismo, desde diferentes puntos de vista, y también es un trabajo donde hay también trabajos de médicos, alguna aportación de un médico, algún psiquiatra, pero sobre todo es de psicólogos. Y también hay testimonios de mujeres o de hombres que han sufrido por el aborto. A mí me toca hablar del síndrome posaborto. Y para hablar del síndrome posaborto, primero habría que hablar de una palabra que es la palabra oscurantismo. Vivimos en un mundo, en un país donde impera, cuando hablamos de aborto, de sufrimiento, de lo que realmente es en un país donde impera el oscurantismo. ¿Y qué es el oscurantismo? Según la RAE, es la oposición sistemática a la difusión de la cultura. Es la defensa de actitudes e ideas irracionales y retrógradas. También se entiende como práctica deliberada de restringir el acceso al conocimiento, oponerse a la difusión de la cultura y bloquear el progreso científico y social para mantener a la población bajo control y sumisa. Sinónimos: incultura, atraso, ignorancia, analfabetismo. Cuando hablamos de oscurantismo nos referimos a todo lo que se refiere al sufrimiento asociado con el aborto. Nos referimos también a los políticos de este país que mantienen oculto esta información que salvaría muchísimas vidas, porque nosotros hemos escrito este libro para salvar vidas humanas y para salvar no solo los pobrecitos bebitos que son torturados en el abortorio, porque se ha demostrado que existe el sufrimiento, que el bebé sufre por el aborto porque es una maniobra violenta, es violencia obstétrica y es un ser multisensorial. En este libro se habla del psiquismo fetal, porque no solo es un ser humano vivo y su código genético, todo esto que se dice, sino algo novedoso, algo científicamente demostrado que tiene memorias, que sufre, que siente, que registra su vida intrauterina, que registra cuando tiene memorias de cuando le da una patadita a su madre, tiene memorias de cuando su madre canta o está alegre o se ríe. Todo esto, esta información está siendo ocultada. Por eso la Iglesia es tan importante estar aquí en esta Iglesia, porque la Iglesia ha sido siempre un baluarte para la defensa de la cultura y de la ciencia. El síndrome posaborto, si hiciéramos caso de nuestra ministra, pues no existe, no está en ningún manual, no está en ningún manual de estadística el manual, por ejemplo, el DSM-5, en un manual donde aparecen todos los trastornos psiquiátricos, no aparece con ese nombre. Tampoco está en los manuales, no se estudia en la universidad. Yo no lo estudié en la universidad, no lo estudié. Pero ¿qué ocurre? Que es que las palabras son convenciones, ¿no? O sea, lo que importa es la realidad de lo que es el estrés, del sufrimiento que tiene la mujer que ha pasado por un aborto. Lo de menos es el nombre. No existe con ese nombre. Ese nombre se utiliza en la clínica. Lo utilizamos los psicólogos para hablar entre nosotros. Lo utilizan los psicólogos cuando tienen que ir delante de un juez
hacer una peritación con respecto a una mujer que denuncia porque ha sufrido depresión, ansiedad después de de sufrir un aborto. O sea, está en la clínica, pero no está en los manuales. Pero ¿qué ocurre? Que a mí me da igual, yo estoy de acuerdo, no existe el nombre, pero es que lo que sufre la mujer después del aborto es estrés postraumático. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo a los criterios del DSM-5, en los casos donde hay angustia emocional grave, la mujer puede tener todos los ítems que sirven para diagnosticar el estrés postraumático. Como por ejemplo, recuerdos recurrentes o flashback. También puede tener pesadillas recurrentes sobre su hijo, sobre la situación del aborto. También puede tener trastornos afectivos, como por ejemplo depresión, trastorno de ansiedad, trastornos de la alimentación, bulimia y anorexia, adicciones legales y no legales, caer en la drogadicción después del aborto. También conducta suicida, muy por encima de la población y muy por encima de las mujeres, y en concreto de las mujeres que han dado a luz a sus hijos. Porque lo que ha demostrado la ciencia, y está explicado en ese libro, es que tener a tu hijo te salva. Tener a tu hijo, el nacimiento te protege de sufrir todas esas secuelas demostradas científicamente en estudios experimentales con un nivel de confiabilidad del 95%. O sea, la existencia del estrés postraumático en la mujer que aborta es irrefutable, o sea, es innegable, es innegable. ¿Y por qué? Porque yo me he preguntado en qué consiste el trauma, porque si hay después sufrimiento, si hay depresión, si hay ansiedad, si se ven afectadas también las áreas de la vida, como por ejemplo el área familiar, el área social o el área de trabajo, es porque hay un trauma. O sea, eso que nos han vendido, fijaos en el oscurantismo en el que estamos sumidos, eso que nos han vendido de la mujer empoderada, de la mujer libre, de la mujer que hace lo que le da la gana, es totalmente falso. Nosotros nos hemos quedado con las imágenes de esas lideresas del movimiento abortista que se consideran empoderadas, exhibicionistas, con esas actitudes agresivas, furiosas, furibundas, con esos ataques de furia, que son verdaderamente personas con una patología muy grave, son trastornos narcisistas de la personalidad. Tiene una patología muy grave. Nos hemos quedado en la retina con esas imágenes. Pero ¿qué ocurre? Que lo que hay detrás de esa imagen es otra cosa. Son mujeres que sufren, son mujeres que se ven muy, muy condicionadas, muy coartadas a la hora de tomar. Muchas veces van a la seguridad social y le dicen a la asistente social, es que estoy embarazada y quiero tener a mi hijo, pero no tengo trabajo, mi pareja me ha abandonado. Esto está a la orden del día, que los hombres hoy en día, cuando hay un embarazo, se lavan las manos y le dicen, yo te acompaño a abortar. Entonces, la asistente social, por ejemplo, es un caso, hay muchísima casuística, ¿no? De muchísimas situaciones desesperadas y angustiosas en las que están muchísimas, cientos de miles de mujeres. ¿Qué ocurre? La asistente social les dice, bueno, pues aborta. Si es fácil, si es rápido, si no tiene consecuencias, no tiene efectos, o sea, aborta, pues lo tienes muy fácil. Para ti, el aborto. Aquí está toda la información de las mentiras, y hay un capítulo en el libro que habla de la secta abortista y de la propaganda que durante décadas, en forma de lenguaje, en forma de mensajes, utilizando términos, asociando aborto con salud, cuando aborto es enfermedad, diciendo que es progreso, cuando es regresión individual y social, diciendo que es libertad, cuando es coerción, y está explicado en este libro por qué es coerción. O
sea, porque a mí lo que me importa son las causas. O sea, no me quedo, me gusta lo fenomenológico, es lo que se ve, los síntomas, las evidencias de los estudios experimentales, pero yo también quería saber por qué la mujer tenía todos estos síntomas. Entonces, fijaos si es libertad que una mujer va a la seguridad social y le dicen aborta, aborta, y no hay ayudas. Si tuvieras más de 30 años, si tuvieras menos de 30 años, te ayudábamos, porque aquí en la Comunidad de Madrid, Ayuso da 500 euros, 600, una paguita. Pero si tienes 30 años y un mes, ya no te dan la paguita. Yo he conocido una señora que estaba viviendo en un coche y no le dieron la paguita. Y tuvo a su hijo como una heroína. O sea, se nos pide a las mujeres embarazadas hoy en día que seamos heroínas, sin pareja, sin marido, nos han lavado el cerebro con la promiscuidad, con la liberación sexual, nos han lavado el cerebro. O sea, no todo el mundo tiene capacidad para oponerse a esos mensajes y a ese lavado de cerebro de décadas en los colegios, en la enseñanza, en las redes sociales. No todo el mundo tiene esa capacidad. Hay una manipulación brutal para empujar a las mujeres a abortar. Está explicado en ese libro. El aborto no es libertad, el aborto es coerción, el aborto es regresión individual. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Cuál es el trauma? Consiste en una quiebra en la continuidad del self. Cuando una mujer aborta, se produce una ruptura en el sí mismo. O sea, es una experiencia tan dolorosa que no puede integrarla, que no la puede reconocer como parte de su experiencia. Entonces, ¿qué produce? Sentimientos de culpa, vergüenza, se sienten indeseables, se sienten asesinas de sus hijos, se sienten malas madres. ¿Por qué? Porque no han podido empatizar. A veces porque se ven forzadas y otras veces porque tienen problemas. A ver, hay una cosa que es el trastorno narcisista de la personalidad, que es una patología muy grave, cercana a la locura. Y esas mujeres en ese estado, embarazadas, que de por sí el embarazo es una época delicada de la mujer, que necesita apoyo, que tiene miedos, ansiedades, depresión, necesita apoyo, siempre ha necesitado el apoyo de su marido. Y hoy en día se ven solas, con situaciones de 8 horas, 10 horas de trabajo, o sin trabajo, o con los padres detrás de ellas para que aborten, porque es cierto que hay veces que puede ser un adolescente que va a abortar y no lo saben los padres, pero yo los casos que me he encontrado mayormente son familias que cogen a su hija menor de edad y la llevan al abortorio. Yo presento un caso de una niña de 16 años que se quedó embarazada de su novio de 18, su novio buscando trabajo. Es un caso maravilloso, buscando trabajo para sacar adelante a su mujer y a su hijo, y que resulta que los padres, cuando se enteran, ella ya estaba de 6 meses y la llevan al laboratorio de Ator para que le practiquen el aborto. Y cuando vienen a la consulta me dicen que qué desgracia que no le han practicado el aborto y que qué desgracia que un embarazo, un hijo, y qué va a ser de su vida y qué va a ocurrir con ella. Y esa es la mentalidad, la cultura que decía Jesús, la cultura de la muerte. ¿Qué va a ser de ella? Esa mentalidad de que un embarazo, de que un hijo es una carga, que es cierto, que se necesita sostén, que la mujer necesita sostén, que necesita apoyo, pero en este caso hoy se demuestra que no lo es, que no es una carga. Yo la apoyé para que tuviera su hijo, y esta niña se fue a vivir con sus suegros, porque claro, se produce un quiebre en la relación con los padres. Si tus padres te llegan a abortar y que quieren eliminar a su nieto, pues la relación con los padres se vino abajo, se destruyó, se fue al abortorio, la llevaron, no pudieron practicar el aborto y entonces estaban indignadísimos, estaban furibundos. Esta niña tuvo a su hijo, estudió, su marido trabajó y sacó adelante a su hijo. Pero así cantidad de casos de niñas que sus padres las llevan a abortar. Entonces, ¿qué es el aborto? ¿Libertad? ¿Empoderamiento? El empoderamiento es un mecanismo de defensa para las personalidades narcisistas. Y lo que oculta es un yo
que se siente un insignificante. Estas mujeres que veis tan empoderadas, clamando por sus derechos, son mujeres, muchas de ellas han abortado y quisieran que todas abortáramos, cuantos más abortos mejor, para sentirse un poco menos mal, porque se sienten, están reventadas, están reventadas. Entonces, ¿qué hay detrás del aborto? Estoy muy harta de las mentiras, del oscurantismo, del ocultamiento, de la ocultación de la verdad. ¿Qué hace el libro? ¿Qué hace este libro? Poner luz y taquígrafos, hablar de la autoestima, hablar de cómo el aborto destruye la autoestima de la mujer, mm, cómo afecta su identidad, porque, como digo, le crea una subidentidad de indeseable, de mala madre, cómo afecta su identidad, cómo lo puede tener enterrado durante años, porque los mecanismos que tenemos en la mente son poderosos para evitar que suframos, apartar todo eso que nos parece un cuerpo extraño, no nos gusta, pues lo apartamos, lo extendimos, reprimimos, nos buscamos las vueltas para no sufrir, pero eso está ahí y vuelve a salir y vuelve a salir y puede salir en forma de trastornos psicosomáticos, de cáncer de mama, por ejemplo. En el libro se presentan estudios donde se demuestra y se habla de todos los efectos, todos los eh, todos los mecanismos biológicos, pero también se habla de los mecanismos psicológicos por los que después de practicado un aborto se puede y se desencadenan cánceres de mama. Cuantos más abortos, se demuestra también, cuantos más abortos, mayor probabilidad de cáncer de mama. O sea que dentro del síndrome posaborto o trastorno de estrés postraumático también se dan trastornos somatomorfos, que se llaman, o sea, problemas psicosomáticos. O sea, las mujeres necesitamos la información que se nos niega en este sistema totalitario y sanguinario de todas las secuelas y de todo el daño que se sufre debido al aborto. En un 81% de probabilidad, en un 74% de probabilidad de sufrir trastorno psiquiátrico grave que requiera hospitalización. Tenemos derecho a saberlo, tenemos derecho a ser informados, necesitamos que los políticos tomen las riendas y nos den esa información que salvaría vidas, la del hijo y la de la madre, pero también necesita la mujer sostén, ayuda, amparo y si no puede soportar la maternidad, pues que dé a su hijo en adopción, que dé a su hijo en adopción, que siempre va a haber alguien que esté dispuesto a cuidarlo y a quererlo. Entonces, yo os animo a que lo leáis. Podría daros muchísimos datos, pero creo que aquí está toda la información necesaria. Ya los políticos no tienen excusa con todo este compendio de información sobre las causas, sobre los efectos, sobre los síntomas, sobre todo el daño que sufre la mujer, sobre el psiquismo fetal, el sufrimiento fetal, negado, que se defiende a las ballenas, se defiende al pobrecito el bienestar animal. Pues sí, seguimos a San Francisco de Asís, tenemos que buscar el amor tenemos que promover el amor a los animales, pero también es cierto que el embrión humano sufre y está siendo torturado. Ahora estará siendo algún español en el vientre de su madre estará siendo torturado en algún abortorio de España. Entonces, este libro era muy necesario y espero que lo podáis leer todos y que lo recomendéis porque porque la cultura es una lucha, estamos en guerra y tenemos que vencer la cultura de la muerte con la luz de la información y con la luz de la verdad. Muchas gracias, Isla, por dar un punto de vista sobre el síndrome de posaborto. Ahora vamos a hacer un pequeño coloquio, porque una de las razones de del altavoz de vida es dar a conocer a gente que somos muchos
mucho más de lo que se cree nosotros que estamos luchando por la vida. Entonces hay asociaciones que están funcionando y que hay mucha gente, porque no está en su entorno, que no lo conoce. Pero a mí personalmente me gustaría. Entonces, vamos a hacer un pequeño coloquio con Jesús y con Entienda, y ellos se van a presentar y van a hacer algunas preguntas a los ponentes. Les pido que pasen por aquí Pilar Navarro, representante de Generación Vida. Son afortunadamente que son surrealmente jóvenes. Y quiero que también Ana Ruiz de Refugio Provida, que es un sitio donde se refugian mujeres que, bueno, pues en un momento determinado no quieren estar por ellos. Y bueno, pues los llamo, los dejo a ellos y nada más. A ver, Ana, empieza tú y luego la otra. Vamos. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya han dicho, soy Pilar y soy de Generación Vida. Antes de nada, quiero dar las gracias a Entrevistados por organizar este coloquio y a los ponentes por sus palabras. Muchas gracias. Como ya he dicho, soy de Generación Vida, que es una asociación de jóvenes comprometidos con la defensa de la vida y la dignidad de las personas. Nuestro objetivo es construir una sociedad que proteja la vida humana hasta impensable cualquier atentado contra ella, como puede ser el aborto, la eutanasia o la manipulación genética. Para lograr esto tenemos 3 pilares: la formación, la acción y la influencia. En cuanto a formación, buscamos formarnos nosotros para formar también a otros. Creemos que la lucha pro vida es imprescindible de estar formados en tema de actualidad a la luz de esta causa. ¿Cómo nos formamos? Pues a través de charlas, de debates, de seminarios y de nuestra revista trimestral de actualidad política. Algunos temas que hemos tratado han sido la eutanasia, en el caso de Emilia, la teología del cuerpo como base antropológica de la vida, la manipulación genética embrionaria o el impacto feminista del feminismo radical en la ciencia de la vida. Nuestro segundo pilar es la acción. Esto lo que busca es crear un impacto en la sociedad y movilizar a los jóvenes en la lucha por vida. Para ello hemos organizado eventos y actividades en fechas señaladas, como el 22 de diciembre, el Día de los Inocentes y alrededor de la Marcha por la Vida. También hemos salido a la calle a entrevistar a las personas que nos encontramos sobre diferentes temas para ser conscientes de la realidad de la sociedad donde vivimos. Y nuestro último pilar es el de la influencia. Este trabaja en las redes sociales. Para ello subimos las actividades que hacemos o la formación que tenemos para crear contenido pro vida y que las actividades que hagamos lleguen a un público más amplio. Al final, en Generación Vida hacemos todo esto porque sabemos que si la vida no se defiende, todo lo demás deja de importar. Gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Es muy importante hacer todo tipo de eventos que promuevan la vida, ¿no? Porque yo trabajo en el Refugio Provida, que es un local que está enfrente del laboratorio Datos, y es un local muy llamativo que queremos llamar la atención a las chicas que van a votar, y en el último momento pues darles la oportunidad de tener a su hijo, ¿no? De preguntarles qué es lo que necesitan y intentar ayudarlas en todo y que cambien de opinión y que sean felices con sus hijos. Y tenemos ya muchísimos casos, yo ya llevo 3 años allí y tengo la alegría de haber visto nacer a muchos niños, pero vamos, es el momento final, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Pues todas estas actividades, como ayer estuve, por ejemplo, con la Generación Vida en un coloquio que hicieron, pues todas estas actividades que se promueven son súper importantes porque ya lo que hacemos en el refugio ya es el momento final, que son casi milagros de Dios que podemos ver en esos momentos, ¿no? También tan importante este libro, ¿no? Que creo que va a ser de gran ayuda también para el refugio, ¿no? Para leerlo allí, para pues
pues enseñarles la verdad, ¿no? A las chicas, ¿no? Porque van totalmente pues engañadas, ¿no? Pensando lo que acaban de decirla, que no les va a pasar nada, que es inocuo, que se lo quitan y siguen con su vida como si nada, cuando para nada es así, ¿no? Entonces, pues nada, ahí estamos. Os animo también a ir al Refugio Provida a visitarnos y a colaborar en lo que podáis, ¿no? También podéis intentar pues hablar con las mamás o solamente el estar allí pues es un voluntariado, ¿no? Porque muchas pues van a pedir información, otras se equivocan, piensan que es el laboratorio y entran allí y la mayoría de las mamás que cuando se equivocan pensando que es el laboratorio entran al refugio, se les informa de las ayudas que hay y de las consecuencias del aborto, acaban teniendo a su hijo, ¿no? Les ofrecemos una ecografía, ven al bebé y cambian de opinión. Es un sitio maravilloso que os invito a todos a venir. Y nada, muy contenta que se hagan estas actividades. El Refugio Provida pues quiere colaborar con todo el que quiera hacer Provida, ¿no? Y proveer la vida para no ver este chorro de muerte que vemos todos los días en el refugio, que es bastante desesperante. Por ejemplo, hoy viernes, o sea, que yo era como para la estación de metro, o sea, era horrible, o sea, la cantidad de gente que entrando y saliendo, o sea, pero bueno, hay que estar ahí, ¿no? Para la que quiera cambiar de opinión, ¿no? Y bueno, yo también os cuento que tengo la desgracia de haber pasado por un aborto provocado, ¿no? Y bueno, pues lo que tengo la gracia de poder utilizarlo, ¿no? De poder darle, pues eso, testimonio a las chicas con las que hablo y creo que es muy importante este libro, también los testimonios que hay. Y nada más, ¿verdad? Que gracias por invitarme y nada más. Tengo Ana y Pilar, los contertulios, la que quiera. De preguntarles algo así. Bueno, la primera pregunta que tengo es para Jesús. Nos has hablado como de diferentes acciones que podemos hacer para colaborar con la construcción de esta cultura de la vida. Quería preguntarte qué acciones hay como más concretas para los jóvenes para colaborar y construir una sociedad que apoye la vida. Bueno, yo creo que un poco la trilogía que mencionas tú es la trilogía necesaria, ¿no? Si te fijas, es un poco ese trípode, ¿no? De las ideas, de la formación, luego el tema de la motivación y luego ya el tema de la acción. Ahora mismo hay muchas cosas que están funcionando, ¿no? Pues, fundaciones que llevan muchos años, fundaciones que llevan pocos años, refugios que llevan un tiempo, asociaciones como la tuya que llevan poco. A mí me gusta mucho la diversidad del asociacionismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Madrid hay gente que trabaja trabaja mucho el síndrome posaborto, ¿no? Y es muy interesante que haya gente especializada en eso, ¿no? Igual que hay gente que está en el refugio, igual que hay gente que hacemos rescates, ¿no? El rescate es ese ponerse delante del establecimiento abortista para ofrecer alternativas, ¿no? Esa pregunta que decía antes, ¿no? De qué necesitas para no estar. Entonces yo creo que estando en la universidad lo que hace falta es adquirir una buena formación y luego divulgar la cantidad de cosas que hay, ¿no? Yo creo que España es un país que está siendo, desde el punto de vista estadístico, muy golpeado desde el punto de vista de aborto, pero también una gran actividad social. Yo creo que hay pocos países, de Europa ninguno, que haya tal cantidad de asociaciones, instituciones, fundaciones, personas haciendo cosas. Entonces yo creo que aprender lo que podáis aprender de lo que ya está en marcha, pero no perder el frescor de la gente joven, ¿no? Que es lo que caracteriza a nosotros. Entonces, yo diría, enhorabuena por venir. Creo que la lucha por la vida es de por vida y la impresión que uno tiene cuando consigue lo que acaba de comentar Ana, ¿no? Que ayudar a una persona que iba a abortar esa mañana a que no aborte, pues es un poco una frase de tabú, me dice que quien salva a una persona humana salva a la humanidad. Entonces que a veces uno puede decir, pero
mucho esfuerzo, mucho trabajo, y sigue habiendo 100.000 abortos, sí, pero 100.000 menos uno, y eso uno pues ha sido el trabajo que habéis hecho. Entonces, aprendáis de la gente que llevamos ya un cierto tiempo en esto, que nos corrijáis cosas que podemos hacer, pero que sigáis vosotros con ese fresco. Sería muy importante. ¿Puedo responder esta pregunta, Santi? Mm, Bueno, pues, a ver, yo soy portavoz de la plataforma Actúa Familia. Nosotros, bueno, es una plataforma que aglutina diferentes países en España y Hispanoamérica. Está Argentina, tenemos delegaciones en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Chile, en Ecuador. Nosotros hemos visto, porque focalizamos nuestra acción, muchos aspectos, muchas iniciativas, Alumbra la Vida, pero también a la acción política. Entonces, nosotros vimos el año pasado, en septiembre, nos entrevistamos en el Ayuntamiento de Madrid con Carla Toscano para hablarle de esto, de las secuelas del aborto y de todo el daño que sufren las mujeres después de abortar. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, ya estaba en sintonía absoluta con nosotros, ¿no? ¿Y qué vimos? Vimos que cuando se habló de este tema, silenciado, por eso yo digo lo llamo oscurantismo, salió este tema en el Parlamento, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la reacción de las mujeres hembristas, abortistas, fue terrible, terrible. O sea, yo estaba allí y yo me di cuenta de que este era el camino. O sea, esto es lo que realmente, después de tantas décadas de hacernos daño, de hacer daño a España y a las mujeres y matar 3 millones de españoles en los abortorios, pues yo me di cuenta de que había que, por eso este libro, por eso este trabajo, que había que ir por este camino y que tenemos que conseguir, y esa es la lucha que tenemos en Actúa Familia, que los políticos no se laven las manos como Pilatos y empiecen a aventar toda esta información científica muy bien fundamentada de todas las secuelas y los daños que sufre la mujer y que pidan el consentimiento informado. Porque cuando nos hacen cualquier intervención, nos informan de lo que nos van a hacer, de los efectos que tiene, de cualquier cosa relacionada. Y es un derecho que tenemos apoyado en la Constitución, apoyado por las leyes, la Ley de Autonomía del Paciente, apoyado por las disposiciones de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, cuando se trata del aborto, todo es oscurantismo, todo es ocultamiento. No se informa a las mujeres de nada, se las lleva como corderos al matadero. ¿Y por qué? Porque hay un negocio de miles de millones que se nutre de los restos mortales de esos seres humanos sacrificados. Y las asociaciones hembristas reciben miles y miles de millones de euros de subvenciones. Entonces, el camino, desde nuestro punto de vista, es levantar, tirar de la manta, porque eso es lo que más daño les hace y lo que indirectamente salvaría vidas humanas, la del hijo y la de la madre, que como he dicho antes, queda muerta en vida. Se siente muerta y se siente vacía. Y está tan reventada que ni siquiera puede denunciar. Ya ha habido alguna denuncia aquí en España, en otros países hay infinidad de denuncias, en Estados Unidos hay infinidad de denuncias por no haberles informado de las secuelas, y hay clínicas que ya por protocolo en Estados Unidos, en diferentes estados, tienen el consentimiento informado porque se cubran en salud. Allí las demandas son millonarias. Sin embargo, en España, ya sabemos que el español no pide la hoja de reclamaciones, no se queja. Y además están tan mal que a veces pues que ganas les pueden quedar de poner una denuncia. Y eso que hay abogados como abogados cristianos que se ofrecen a denunciarlo. Pero este es el camino. Nosotros en Actúa Familia creemos que tenemos, porque lo de salvar vidas, yo he tenido el honor y el placer de colaborar con Ana y hacer un rescate. Un rescate. Y yo me sentí feliz. También he rescatado de una paciente que la he salvado ella y a sus 2 hijos, y hemos conseguido con la terapia que ella integre
integre en su vida a esos 2 hijos que abortó 2 hijos. Entonces, eso es muy satisfactorio y salvar a una mujer de abortar es muy satisfactorio. Y ves lo desvalidas que están, la gran mayoría, o sea, lo desatendidas, que no tienen sostén, que no tienen ayuda, están pidiendo que les eches un cable. Muchísimas no saben dónde recurrir. Van a una asociación en Bristol y les dicen que vayan a abortar, que las acompañan, que esto no tiene, que no hay problema. Entonces, creemos que tiene que salir esta información y para eso necesitamos a estos políticos que son, pues todo esto que he dicho, incultos, analfabetos, atrasados, ignorantes. Pasó con Carla, que lo planteó y bueno, pues las reacciones eran terribles. En principio el Partido Popular lo apoyó, es que es de cajón de madera. Pero luego se echaron atrás porque están acobardados por la izquierda. O sea, es que la izquierda, es que no sabéis cómo se pusieron. Cuando empezó Carla a hablar del cáncer de mama. Es que hay una incidencia superior en la mujer que aborta con respecto a una mujer que ha dado a luz a su hijo. Que a más abortos, más cáncer de mama. Eso se llama efecto dosis. Se conocen los mecanismos del cáncer de mama asociado al aborto. Fijaos cómo es esto. Esto es igual que lo que pasó con el tabaquismo. Sabían, décadas sabían que el tabaquismo estaba asociado al cáncer de pulmón, pero durante décadas se ocultó por los intereses de las tabacaleras. Y ahora, asociado al aborto, tenemos la industria farmacéutica, que yo aporto un enlace a un informe del Instituto de Bioética de la Universidad de Valencia, donde el investigador cuenta cómo utilizan líneas celulares de embriones abortados para fabricar vacunas. Y para poder utilizar esas líneas celulares, se mantienen vivos. Y experimentan, extraen esas líneas celulares y con ellas fabrican vacunas y ponen a prueba fármacos. Ya no se recurre a los animalitos. Eso está demostrado. Y toda esta información está tapada. Por eso vivimos en una época oscurantista. Inculta, atraso. El aborto es atraso. El aborto no es progreso. El aborto no es empoderamiento. El aborto es miseria, es enfermedad. No es salud, es enfermedad. Y ya vuelvo que quieran introducirlo como un derecho en la Constitución como salud sexual y reproductiva. Cuando es enfermedad. Bueno, yo quería preguntaros a los dos como profesionales de la mente, ¿no? Y yo que veo tantas chicas que abortan, que ya salen, muchas de ellas ya salen ya destrozadas, nada más salir, otras no, otras después tampoco darse cuenta de lo que han hecho, ¿no? ¿Qué itinerario recomendáis los dos? Porque, claro, mucha gente, el proyecto Raquel no, pues claro, así de primeras, pues en mi caso sí que fui rápidamente a confesarme sin ser católica, o sea, soy católica sin ser practicante, ¿no? Pero mucha gente pues le tira para atrás, ¿no? Si le dice irse a confesarse, ¿no? ¿Qué tipo de terapia recomendáis? Porque habéis hablado mucho, ¿no? de las consecuencias que hay, ¿no? Pero también hay vida después del aborto. Yo tengo la suerte de poder hacer ese trabajo maravilloso de reparando, ¿no? Pero mucha gente pues si lo guarda en vergüenza y no es capaz de sacarlo, ¿qué recomendáis? Tantísimas mujeres que ahora mismo han abortado en España. Pues lo primero que necesitamos en esta sociedad es que esta sociedad disfuncional, porque el aborto es un síntoma de una problemática individual, pero también social. Vivimos una sociedad disfuncional, como ha hablado Jesús, pues necesitamos que reconozca, las mujeres necesitamos que la sociedad reconozca y los políticos reconozcan el sufrimiento. Porque para hacer un duelo, primero que nada, hay que reconocer, tiene que sentir que la sociedad admite cómo va a empezar, cómo va a iniciar un duelo, cómo va a afrontar un duelo si todo el mundo lo niega. Si le dicen, no, pero si tú has abortado porque has querido, no le puede decir a nadie lo mal que se siente. No se admite. Primero que nada, para empezar a sanar el drama del aborto, el trauma del aborto, es que la sociedad reconozca que existe, que luego aporten recursos para ayudar a las mujeres, las han lavado el cerebro, las han empujado a abortar y las han abocado al aborto y las abandonan. Pero luego las abandonan estas feministas, se llaman feministas. Esto es misoginia. Feminismo es esto. Esto es feminismo.
Entonces, ¿qué necesita primero una mujer? Que lo reconozca la sociedad. Acogimiento. Una terapia, la terapia de la empatía. Hay una terapia psicoanalítica que es la terapia de la empatía. Yo empatizo con esas mujeres. No juzgarlas, sino acogerlas. Porque eso va a sanar a la sociedad. Pensar que estamos formados por individuos. Si sanamos a las mujeres que han abortado, sanamos nuestra nación, sanamos nuestra sociedad. La nuestra, por ese motivo, es una sociedad enferma. Entonces, acogiéndolas, permitiéndolas expresarse y sentir sin temor a desbordarse, sin que vayan a ser juzgadas. Y con la ayuda terapéutica y a veces también ayuda espiritual, hacer el duelo y integrar, porque es muy importante para la mujer poder integrar a esos hijos que ha abortado en su mundo simbólico, o sea, ponerles una velita, hacerles una misa, creo que hay bautismos, o sea, darles un lugar y decir, yo soy madre pues de 2 hijos o de un hijo o de 3, los que sean fallecidos. Esos para mí son los pasos que hay que dar y cuesta sangre, sudor y lágrimas. Yo creo que hay mujeres que lo consiguen porque, como dice Ana, reparan. Es muy importante reparar la pared rota, pero quizás ayudando a otras mujeres, quizás trabajando en alguna asociación pro vida, pero a veces no se puede reparar y la verdad es que cuesta sangre, sudor y lágrimas. Visibilizar esto. Sí, bueno, yo creo que lo que acaba de comentar Francisca, ¿no? Si no hay una conciencia de lo que uno ha hecho, no puede uno superarlo, ¿no? A mí me gusta mucho decir que si no hay ciencia, no hay conciencia, ¿no? Y este es un libro que realmente aporta muchísima información, ¿no? Tanta información que genera debate. O sea, Esa es la idea, eso es la idea. Discusión, generó el debate en el Ayuntamiento de Madrid y es un debate que es como el latido fetal, ¿no? O sea, uno de los grandes argumentos que se utilizó en Estados Unidos para el punto de inflexión en el movimiento pro vida fue la ley de Texas de escuchar el latido fetal antes de abortar. Entonces, no hay conciencia si antes no ha habido ciencia y la ciencia es apoyarse en la verdad y la verdad te ayuda a ser libre. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a dar la información, a mostrarla y siempre en una línea de construir, ¿no? A mí me parece que eso quizás es lo que es uno de los hechos diferenciadores del movimiento pro vida, que nosotros nos gusta, a pesar de cómo están las cosas, queremos construir, no queremos destruir. Nos encantaría que se dejara de destruir desde hoy mismo, pero a pesar de que se siga destruyendo, nosotros vamos a seguir construyendo. Bueno, no sé si hay alguno de ustedes que quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, no tengo micrófono, pero creo que se me escucha. Yo estoy aquí en doble carácter, triple. Por un lado, soy psicólogo clínico y tengo casos terribles de mujeres que han tenido una dificultad enorme para perdonarse, porque diga lo que diga el pensamiento políticamente correcto, diga lo que diga el gobierno y sus secuaces, en las mujeres sale una voz que es ancestral, de la estirpe de las mujeres milenaria de hace miles de años, donde no pueden evitar sentir que han fallado a ese instinto profundamente constructivo y creador y se han cargado a sus bebés. Entonces, perdonarse les cuesta mucho. Me ha resultado muy útil, bueno, voy a decir otra cosa. En segundo lugar, estoy aquí como editor. Mi editorial ha publicado el libro. Y hemos descubierto cosas muy interesantes a partir de reunir personas interesadas, personas con conocimiento, personas afectadas también. Hay testimonios, el último es el de Ana. Y en tercer lugar también, en el aspecto espiritual, también en ese sentido estoy aquí, que es la casa de Dios. Entonces, iba a decir algo que ahora ya lo termino. Me ha sorprendido que muchas mujeres han encontrado la posibilidad del perdón cuando el perdón les ha llegado de arriba, les ha llegado del jefe de arriba.
entonces se han podido perdonar. Cuando el perdón es simplemente humano, de nosotros los terapeutas o de alguien cercano que ayuda, pues muchas veces no les basta. Y hay otra ventaja adicional a recibir ese perdón de Dios, que es que entonces pueden relacionarse con su bebé. Como dicen algunos testimonios, Ana sabe de eso, hay mujeres que testimonian y dicen: yo tengo 4 hijos, 3 aquí y 1 arriba, pero hablo con él. Es decir, existe la posibilidad de una relación con el hijo que está en el cielo y la posibilidad de que haya un perdón mutuo. Perdona al hijo y se siente perdonada por el hijo. O sea que la dimensión espiritual me ha parecido muy, muy interesante, muy útil y que nos da una lección a los terapeutas que trabajamos a pie de calle solamente con un aspecto puramente material. Luego, por decir algo más, creo que la cultura provida es fundamental en esta sociedad, que es una sociedad que destruye las identidades. En la clínica trabajamos con mujeres que han abortado o que piensan abortar. ¿Cuál es su fuerza de su propia identidad? Si una mujer tiene bien establecida su identidad como hembra de la raza humana, como mujer, está protegida de hacer. Buscará otra solución. Por ejemplo, dar en adopción al bebé después de darle a luz. El ataque que estamos sufriendo es a muchos planos. La identidad contra los hombres. Los hombres, vosotros dos que estáis ahí, sois unos maltratadores en potencia, como yo, con lo que tenemos en piernas, ¿eh? Cuidado. O sea que hay un ataque continuo y un ataque a la familia. Como dice la ministra, los hijos no son de los padres, los tiene que educar el Estado. O sea, ese ataque va deteriorando, va demoliendo, va atacando las esencias y las identidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues todos podemos hacer algo. Cada uno puede hacer lo que puede hacer cada uno. Y todos tenemos un poder, un cierto poder, a nivel personal. Si tenemos la capacidad de haber venido aquí a sentarnos libremente, nadie nos ha traído de una oreja, es que tenemos un cierto control para poder hablar con los vecinos, con los amigos, con la familia y empezar a contrarrestar toda la deformación que nos están metiendo día sí y día también. Todos podemos hacer algo. En la editorial hemos pensado que este libro valía la pena, esta aventura. Sabemos que nos van a picotear en la nuca las feministas, pero hay que hacerlo. Y además yo creo que se dispara un movimiento muy interesante de materiales que no han cabido en el libro, de aportaciones, de asociaciones. A mí me gustaría publicar un segundo libro sobre lo que estabais hablando vosotros dos antes. Medios y asociaciones que están trabajando por ello, que están trabajando a favor de evitar el aborto. Entonces puede ser un libro muy bonito donde salga pues Amasube, por ejemplo, de Leire. Hay un grupo en México muy interesante que trabajan muy bien. Está movimientos que hay, asociaciones que hay, que están trabajando en este sentido. Me encantaría darles un lugar de difusión colectivo, donde aparezcan todas. Y entonces esto va a reforzar que hay un movimiento que vale la pena apuntarse y luchar por. Muchas gracias por tu testimonio. No me has dicho el nombre, pero Sí, me llamo Manuel Esbert. pues muchas gracias. Y otra cosa es que Fuencisla ha traído un ejemplares. Ya, Espero que ya me creo que venía a hablar de este libro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Adelante. Hay algo de lo que se habla muchísimo y hay otro tema del que no se puede hablar nada y vosotros lo sabréis mejor que yo porque pisáis el terreno profesionalmente. Es decir, la violencia contra las mujeres
los hombres que matan mujeres y que cada año hay más, tal, tal, tal. No hay una relación con esta realidad que no se quiere reconocer, a saber, esta vida humana me estorba, es de mi propiedad y la elimino. Hay una relación, claro, hay una relación porque el aborto está muy conectado con la violencia a la mujer. O sea, las mujeres son maltratadas, abusadas y luego las llevan a abortar. Incluso con la pederastia, o sea, con pues, en la misma familia, a lo mejor, pues un tío abusa de una sobrina y luego la lleva a abortar y lo ocultan. Entonces, esto tampoco quieren reconocerlo los abortistas, ¿no? Que está muy conectado con la violencia hacia la mujer, el aborto. Aparte del aborto como violencia, está la violencia que sufre la mujer y, por ejemplo, llevarla a abortar unos padres a una niña, eso es violencia contra su hija. Por eso yo digo en el libro que es destructividad. Aborto es destructividad. Cuando empezamos la escuela de rescate, que la escuela de rescate es pues, con dos fundamentos, que es el respeto a la mujer y el segundo fundamento, que es la voluntad de ayuda, ofrecerle a la mujer qué necesitas para no abortar, ¿no? Pues el primero de los casos de una chica joven de 17 años que nos miró a la enfermera y a mí, que le dijimos qué necesitas para no abortar. Nos dijo, no, si yo no quiero abortar. Entonces dijimos, pues qué fácil es ayudar, ¿no? Lo que pasa es que soy menor de edad y mi padre me ha echado de casa, si no. Entonces decimos, oye, pues tenemos casas de acogida. Y con la misma facilidad con la que iba a entrar a abortar, se vino de la mano a una casa de acogida de Fundación Madrina y al lado de la Plaza de Castilla. Me acuerdo de la conversación que tuve con el padre, ¿no? El padre, soy el doctor Poveda, le llamo que su hija esta mañana, entonces el padre se quedó como, ¿qué ha pasado con mi hija? Si usted la hubiera dado a abortar. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Se lo voy a explicar. Llamé a su mujer y pongo las manos libres. Entonces le conté lo que había pasado. Entonces lo que había pasado era que ella era producto de esa presión de los padres. En cambio fue, por eso a mí me gusta mucho decir que de alguna manera las intervenciones que se hacen para ayudar son pequeñas o grandes intervenciones en crisis, donde en muy poco tiempo pasan muchas cosas. Y tienes que tener ese respeto, pero también esa voluntad firme de ayuda. Cuando eso se conjuga, pues puedes ayudar. Este fue un caso que al cabo de 3 meses los padres fueron a recogerla y reconocieron su error al pensionar a su hija, ¿no? Pero no siempre es así. Pues. Una cosa, por eso en Actúa Familia pedimos la creación de refugios nido. Bueno, hay asociaciones, ¿no? Red Madre también que ayudan o que tienen algún tipo de... Pero que hay que crear sitios donde las mujeres se sientan protegidas durante el tiempo del embarazo. Y no expuestas a esa presión de amigos, de familia. Hoy en día la sociedad las empuja a abortar sin tener en cuenta porque no se sabe todo el daño que les va a causar. ¿Alguien más? Aquí hay uno, sí. Yo quería saber si a nivel de los colegios, igual que ahora hay muy pronto educación sexual y viene el niño de 3 años y te dice yo tengo vulva y este tiene pene. Quería saber si se puede hacer algo, porque en alguna ocasión en el pasado ha pasado por mi mano un vídeo de lo que es realmente un aborto. Es una cosa que es terrible verlo. Entonces yo siempre he pensado, debo ser muy burra porque yo ese vídeo lo pondría en los colegios. Entonces pregunto, ¿hay algo de esto? ¿O no hay nada? ¿O se dice, no se quiere ver? Bueno, yo os voy a decir lo que hay. Porque además yo soy miembro de la asociación ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento. Ya hace años que hay un adoctrinamiento intenso en los colegios y en los institutos, en talleres que se llaman de educación sexual y reproductiva, donde se les transmite a las niñas que el aborto es un método anticonceptivo más. Y se les oculta la realidad del embrión humano. Les dice que no tiene importancia, que son unas células. O sea, hay una serie de esos adoctrinamiento intenso para hacer una sociedad, o sea, para que las mujeres vayan a abortar sin conflicto. O
sea, porque el problema que tienen ellos, y por eso este libro, es el conflicto. La mujer tiene conflicto con el hecho de que ha matado a su hijo. Sentimientos de ambivalencia, ¿no? Y cosas que le hacen cuestionarse lo que ha hecho, ¿no? Pero también se está creando un grupo de personas, de mujeres jóvenes que hacen del aborto un método anticonceptivo más y que lo que tienen son abortos de repetición. O sea, una, otra, 8 veces, 9 veces, 7 veces, y nadie les dice, ningún sanitario les dice, oye, ¿por qué? O sea, es que es algo chocante, ¿no? Es que se te ponen los pelos de punta. Entonces, ¿qué intentamos? En la familia intentamos pues y llamamos la atención sobre esto, de que acaben los talleres de salud sexual y reproductiva, que se enseñe la verdad a las personas, a los que reciben la educación, que se les enseñe lo que es la realidad del embrión humano y la realidad de que el aborto no es un método anticonceptivo y que está lleno de secuelas. Por esa información tiene que llegar a los niños, a los adolescentes y los padres. Es muy duro porque los padres podrían evitarlo, y los padres entregan, eso que decíamos de que los hijos son del Estado, entregan a sus hijos al Estado y se desentienden muchas veces de lo que les están enseñando en los colegios. Esa es la realidad. Entonces, sí, por ejemplo, en nuestra asociación hablamos con los políticos y tratamos de concienciarles de que tienen que acabar con estos talleres y dar una información veraz a nuestros jóvenes. Claro. Sí, que contigo, Jesús, ¿no? Dice que hay Sí, claro. me conté mejor, sí, que también existe. Sí, no, a mí con cierta frecuencia me llaman de distintos colegios. Hace poco estuvimos en Vallecas, en un colegio en torno a la Semana de la Vida, y ahí estuvimos además con todo el colegio, un colegio de cientos de personas, y no hubo ningún problema ni por el colegio ni por nuestra parte, ¿no? Incluso llevamos a personas que habían sido rescatadas, lo único que es un gran esfuerzo lo que supone decir la verdad y muy poco esfuerzo lo que supone a veces decir la mentira o la verdad a medias, que a veces es una mentira, ¿no? Yo dentro de las técnicas que utilizo muchas veces, también me dedico a la clínica, cuando hay episodios de ansiedad y tal, pues son técnicas de relajación, respiración profunda y atención y tal. Y el otro día me decía un paciente, oye, ¿por qué estas técnicas no se enseñan más y habría menos uso de fármacos? Le dije, porque no dan dinero. Entonces, si vivimos en una sociedad donde lo que prima es el dinero, pues poderosos caballeros con dinero, que no tiene que ver, hay que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? De no solo mover el dinero, sino mover la bondad de las personas, mover el bien, mover la verdad. Sí, sí. ¿Alguien más? Yo solamente a mí me llama la atención que en se habla de aborto, pues después a favor de las mujeres, un derecho, ¿vale? Un derecho. Efectivamente, un derecho distinguíamos muy bien entre un derecho, simplemente puede ser no castigo, ¿no? De Despenalización. ¿no? Luego, últimamente ya trata de pero yo creo que no sé, ya no tengo derecho a matar a muchas mujeres para que nazcan, eso es tremendísimo. Pero sí, pues ya cada así un poco de Roma casi, ¿no? Lo que cuando sale el agua, hace solamente a los varones, bueno, a lo mejor habría hablar de feminismo, ¿no? Pero estoy calmado, a veces no, se está poniendo, mejor que lo cual se la mata antes de que nazca. Eso es lo que va pasando, luego, ese momento que muy padre, que muchas veces se llama mucho, y nunca, ahora que tampoco me llama la atención porque pues, se ve como esa distinción entre que se darse como un derecho o no, o una diferencia entre determinación y derecho.
como para ¿Os importa que conteste yo? Contesta tú, contesta tú. Bueno, estamos en plena saca de la vida de España. El Papa Leo XIV ha hablado un poco de todo lo que ha dicho. Es incontestable. Es voluntario. Para empezar, es su encíclica Magnífica Humanitas, que todo el mundo ha llamado la encíclica de Nacional Mundial. Lo primero que habla en el apartado de derechos humanos es precisamente del aborto. El apartado 54 y 55 de la que es. Primero dice que fue San Juan Pablo II el que dijo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48 fue un hito de la humanidad. Y el segundo párrafo dice, ¿para qué tenemos estos derechos si resulta que podemos concursarlo los años de los tratados? Pero que el primer derecho de todo, el primer, es el derecho a la vida. Y que si no podemos hacer que ese derecho sea válido, no vale de nada absolutamente ninguno de los otros derechos. Evidentemente, el muerto, el derecho a poder. Es decir, es un derecho humano inalienable y absolutamente importante. Y luego las constituciones de todos los países, más que luego los políticos, lo reinterpretan y ya está. Vale. Te dejo su micro. Bueno, yo no pensaba hablar, pero como se siente entrando continuamente, hablando de cosas que me importan mucho, y hacer una pequeña aportación, ¿no? Yo como sacerdote, 44 años ejerciendo sacerdocio, yo soy un prófugo de la confesión, y ya desde que empecé a ser sacerdote, yo regreso a las diarias de Rosario y he oído muchas confesiones sobre este tema. Y todos los años celebra el cumpleaños del niño de Darcy. Después la segunda cosa que quería decir también es que pasaremos seguramente la historia como aquellos bárbaros que este siglo y el anterior hemos matado millones de niños de nacer, superando todos los problemas que hemos tenido en la historia de la humanidad, de persecuciones o de matanzas en los campos de concentración o de guerras que exterminaban la nación. Pero nosotros vamos a pasar seguramente a la historia con estos bárbaros que hacen estos masacres sin antecedentes. Por último, quería daros las gracias a todos vosotros que trabajáis al lado del Señor, al lado de Jesucristo, para proteger la vida que solamente pertenece a Él. La vida solamente pertenece a Dios, y lo habéis dicho. Yo me gusta mucho que lo estéis sacando vuestras raíces cristianas para alimentar esa serie tan importante. Yo en el nombre del Señor también te doy gracias a todos por vuestro empeño en hacer las veces de Jesús en medio de esta sociedad. Que vamos a terminar ya. Muy bien. Espero que todos podamos salir de aquí impregnados en el agua de la vida y empecemos a empapar a todos esos que están secos por completo y con necesidad de vida. Ahora quisiera que este acto lo cerrase el presidente de Mercados, la Cámara de Mercados, José Alcalde, con el
muchas gracias. Bueno, muy rápidamente, de verdad que podía decir ya está dicho. Bueno, creo que gente me dejó clausura del acto. Pues en primer lugar, muchas gracias a don Enrique y a la Jorge por acogernos, porque sin su generosidad este acto no habría sido posible. Yo creo que también. Yo te voy a llamar Cristina porque mi hermana es Cristina Juancisla y siempre yo el Juancisla lo tengo siempre en mi cabeza ya asociado a Cristina. Si un día te llamo Cristina, perdóname, porque también es segoviana y siempre lo tengo a por nombres. Isla y Arturo, muchas gracias por vuestra participación y por haber preparado este acto. También los que habéis intervenido y especialmente que están bien pues, en todo el tipo de estilo de vida que nos ha puesto mucha ilusión, o de dificultades que siempre existen, ¿no? Cuando vas a vivir. Y es el primer altavoz que veamos mucho más futuro. Y simplemente por reiterar pues ideas, yo creo que han salido de estos momentos, en realizado una acción con un único propósito fundamental, que es la presencia de la vida pública y la presencia de Dios. No se puede construir una sociedad humana digna del hombre y no está presente en ella. Es absolutamente imposible. Es verdad que no debemos acudir a la Biblia para saber cuándo la vida empieza, un debate científico, pero la ciencia habla y nos dice cuándo empieza la vida, la fe, Dios sobre todo nos da la fuerza para poder defender toda la vida. Y sin esa fuerza, digo que no haya personas que no tengan el don de la fe, que no defiendan también la vida, y mucho mejor que los que a veces son clientes, pero es indudable que sin la presencia de Dios vigilante es imposible construir, ¿no? Pues, eso nos ha hecho una explicación muy rápida de el proceso de descentralizador o de desarmado, de pasar de ese estilo, pues ahora estamos en ese biocentrismo, no lo podemos llamar. O sea, hace falta recuperar en nuestra sociedad y en nuestra vida política a Dios en el mundo. Y creo que yo también lo ha existido una segunda idea que es la necesidad de que el movimiento, digamos, ruida, todos los que defendemos la vida, también nos hagamos oír en la vida pública. Y que también se vayan aprobando medidas más rápidamente posible, que al menos vayamos desandando el camino que hemos andado y para eso falta que los políticos nos escuchen e incluso que nosotros, entre comillas, obliguemos a los políticos a poder poner en marcha medidas de seguridad. No voy a hablar aquí de partidos, hemos hecho una lucha más democrática, pero hay partidos que parecen un poco más favorables a la vida y de otros menos, pero incluso los más favorables están sometidos a muchos acuerdos. Se han hecho ejecuciones por los grandes intereses que hay para no defender la vida. Por tanto, todos también debemos intentar de incluir en esos partidos, todos, pero los más cercanos, digamos más, para que no dejen de levantar la bandera de la defensa de la vida. De bonos o no de bonos. Debemos ser conscientes de que, claro, porque si no es de la vida, no tendrá nuestro voto. Y hemos podido ver en las últimas semanas hay mucha la vida. Han salido a la calle, que veía que no viene foto, a ver si viene existiendo, antes se salió. En el peso político para que se vayan implantando medidas. Nada más. Bueno, esta idea que también es fundamental, que ha habido varias asociaciones, como han señalado, todos podemos participar en esta lucha. Sean jóvenes como jóvenes, y los menos jóvenes como menos jóvenes. Y hay variedad. O sea, yo creo que unos pueden ser más rescatadores, otros pueden ser más difusores de la cultura, otros pueden ser más, por lo que digo ahora, ir a ver los partidos políticos con medidas concretas. Hace falta manos, luego tomaría a todos, pues, a contactar un caballero o a echar la mano de vida o a familia o a algo más. Dicho Jesús, en dicha alegría. Pero que sí, tenemos que aportar nuestro grito de arena, nuestro cubo de arena o de una toma. Bueno, os anuncio otros altavoces de vida, altavoces vidas de la asociación, Siempre Vida, tratará de aunar a la mayor cantidad posible de asociaciones, de vida, de gente que está trabajando. Trataremos de iniciaros a vosotros para que estén.
¿verdad? Vamos a hacer 4 al año, coincidiendo con las veces. Este es el de verano, el verano no hay. Ya. O próximo, ya en otro. Muchas gracias. Qué maravilla.